Bueno, nada, Manu, pues bienvenido a este espacio en el que, bueno, como su propio nombre dice, lo oculto, vamos a intentar darle un poquito de luz a todo aquello que a mí me interesa, porque en verdad, luego que a la gente, que espero que le guste muchísimo, me encantará que le guste, pero esto quiero que sea un dossier para mí, para luego decir, mira qué cosas más interesantes me gustaban. Así que nada, bienvenido. Para mí es un súper honor tenerte aquí, te lo digo de Pues, verdad. pues muchísimas gracias por tus palabras. El honor es mío y repito, gracias por la invitación. Bueno, espero que vengas otras veces al canal a hablar de otras cosas, ¿vale? Perfecto, Me encantaría. cuando Y quieras. bueno, antes de ponernos a hacer preguntas más concretas, sí que me gustaría que tú hicieras un pequeño resumen de lo que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar del caso Alcácer, que Ujú. aunque hay muy poca gente que creo que no conoce este hecho tan oscuro y tan brutal que cambió toda la sociedad española. Me gustaría que alguien que sabe tanto de esto nos hiciera como ese pequeño resumen para la gente que a lo mejor, bueno, pues no ha escuchado hablar nunca de esto. Así que nada, adelante. Vale. Pues mira, el caso Alcácer es el caso por antonomasia de la criminología española a finales de los 90, bueno, finales, principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, finales del siglo XX es lo que quería decir. Uh -huh. Es un caso que es la desaparición el viernes 13 de noviembre de 1992 de tres adolescentes de esa población valenciana, Alcácer, Antonia Gómez, Miriam García y Desiree Hernández, dos de ellas de 14 años y una de 15 años, que tras ver a una amiga, a Esther, dicen que de ir a una discoteca Color, situada en una población muy cercana, Picassent, de la localidad de Alcácer. Estas tres niñas, obviamente ya a una hora aproximada, las 8, 8:30 de la tarde, no tienen medio de cómo llegar a la discoteca y llaman a la casa de una de ellas, en este caso la casa de Miriam García, para intentar que el padre de Miriam, Fernando García, las lleve hasta la discoteca Color. Lamentablemente, aquel día Fernando estaba malo, estaba enfermo, y son informadas las niñas por parte de Matilde Iborra, madre de Miriam, de que no se les va a poder acercar. Por lo cual ellas se aventuran hasta la salida del pueblo de Alcácer y allí hacen autostop, o bueno, sí, hacen autostop y ven que una pareja en la que él era vecino de Alcácer las puede acercar hasta la población de Picassent, dejándolas a la entrada de la misma, en la gasolinera Mari, y allí esta pareja se dirige al taller porque el vehículo estaba estropeado y las niñas inician una caminata cruzando por la avenida principal de Picassent hasta intentar alcanzar la discoteca Color. Lo que sucede en ese trayecto es que en un momento determinado hacen autostop para llegar a Esbadal. Una vecina que ve la escena las para y las tres muchachas suben a ese vehículo. Según María Dolores Badal, eh, estaban dentro de ese habitáculo cuatro jóvenes, cuatro varones, y ahí se pierde la pista de las niñas de Alcácer. En las horas y días posteriores hay un gran revuelo, primero en la comarca de la Horta Sud, que es la zona, digamos, al sur de la capital de Valencia, Uh -huh. y en breve en toda la provincia de Valencia, provincias limítrofes como Teruel, Albacete, y en apenas unos días se convierte en la desaparición mediática que abre telediarios, abre los dos programas que en aquel momento eran los más vistos por la sociedad española, que eran Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, y de Tú a De tú Tú, a tú. Uh -huh. de Nieves Herrero, y prácticamente por cómo esas familias nos transmitían que eran esas tres niñas, por el arrojo y por la lucha para saber dónde estaban, que las familias y los padres transmitían a toda la sociedad adoptó a esas tres niñas como si fuesen
pues prácticamente sus hijas, sus nietas, sus hermanas, etcétera, etcétera. Se llegó a pensar que las niñas habían salido de España en una trata de prostitución infantil o trata de blancas, que se habían escapado por una chiquillada. Eh, Hubo muchísimas posibilidades que se barajaron encima de la mesa hasta que finalmente y tristemente el 27 de enero de 1993 dos apicultores jubilados suben a visitar las colmenas que tenían en un paraje recóndito cercano al pantano de Tous, y allí, mientras uno de ellos tiene una pequeña indisposición, observa un montículo de tierra removido con ramas por encima y se percata de que hay un objeto que brilla y se da cuenta que es un reloj de una mano de un cadáver que está allí enterrado. Obviamente ellos bajan al cuartel más cercano, dan parte a la Guardia Civil y cuando suben, que piensan que es solo un cadáver, pues asisten tremendamente aterrorizados a que dentro de esa fosa no había un cadáver, sino había tres y lamentablemente se confirma rápidamente que eran las tan buscadas niñas de Alcácer. De forma paralela, la Guardia Civil hace una inspección ocular en todos los alrededor de esa fosa y van recolectando una serie de objetos y entre esos objetos se encuentran varios papeles que al unirnos dan o conforman una especie de volante médico y allí ven una dirección y un nombre, Enrique Anglés, calle Camil Real, en la población de Catarroja. Y ante no tener otra pista, pues deciden presentarse allí, hacen las primeras indagaciones, se dan cuenta de que esta casa es la casa de una familia conocida para las fuerzas de seguridad, porque estaban dentro, digamos, del ámbito delincuencial, y entran allí y tras más o menos interrogar in situ a varias personas, aparece Miguel Ricard, que será finalmente el único condenado y que cumplirá pena de prisión por este crimen, y se deciden llevar a varios de los habitantes de esa casa al cuartel de Patrais, cuartel general de la 312 Comandancia de Valencia, donde tras una noche de interrogatorios, la única persona que se queda detenida porque él se autoinculpa de de la participación de esos crímenes es Miguel Ricard Tárrega, el cual comenta en aquel momento, o es lo que ha trascendido y eso aparece en el sumario oficial, que él participa en los crímenes, pero que el autor intelectual, el autor material de los disparos y prácticamente el que hace y realiza todas las vejaciones a las niñas es Antonio Anglés Martins. Antonio Anglés Martins era un conocido de la Guardia Civil y de la policía por su reiterado modo delincuencial, tráfico de drogas, agresiones, secuestros, etcétera, 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 entrada y salida de prisión de forma recurrente y que en aquel momento estaba fugado de prisión tras no haber regresado en el último permiso. Miguel Ricard comenta donde él cree que puede estar Antonio Anglés, que es en el local, bueno, perdón, en el garaje, en el corral de Alborache, y en ese corral de Alborache, cuando llega la Guardia Civil, encuentran semen y heces que todavía están calientes, que son recientes, de Antonio Anglés. Antonio Anglés se les ha escapado por los pelos y a partir de ahí se hace pues, una operación jaula como el que se hizo o se hacía en aquel momento a los terroristas de ETA. Se intenta encontrar a Antonio Anglés, pero es tan hábil que es capaz de recorrer toda la península ibérica hasta llegar a Portugal y allí, según nos cuentan, enrolarse en el famoso City of Plymouth, dirección a Irlanda, y allí desaparecer hasta el día de hoy oficialmente. Eso, en resumen, sería el caso Alcácer. Un muy buen resumen, ¿eh? No te has dejado nada. Lo intentan. Jolines. Ahí se nota el tiempo dedicado a esto. Y ahí es donde yo tengo un montón de curiosidad. ¿Vale? ¿Cómo llegas al caso Alcácer? O sea, Pues mira, ¿qué te hace interesarte por este caso? ser un niño de esa época, ¿no? Al final
como digo, quien no lo viviese en aquella época quizás no pueda entender lo que fue la trascendencia social del caso Alcácer, ¿no? Todos, nuestros padres eran sus hijas, nuestros abuelos eran sus nietas, nuestros tíos eran sus sobrinas y para nosotros eran nuestras hermanas, ¿no? Claro. Yo recuerdo que creo que las niñas aparecieron un miércoles y el sábado yo solía ir a comprar el pan con 10 años, el pan y el tabaco a mi padre al estanco, y las mujeres estaban llorando en la calle, en un pueblo de 10.000 personas de Madrid, no en Valencia. Entonces, eso fue una herida brutal. Y cuando uno se empieza a desarrollar como adulto en la adolescencia, empiezas a curiosear y a hacerte preguntas, tu cerebro se va configurando. Fue cuando apareció Esta noche cruzamos el Mississippi, la figura de Juan Ignacio Blanco, la figura de Fernando Ujú, García, y ujú. ciertamente tantísimas lagunas en esa investigación que a uno le cautiva. ¿Y si aquello no fue lo que nos han contado? ¿Y si estamos hablando de otra cosa? ¿Y no teníamos ninguna certeza, ¿no? Y por derroteros de la vida, muchos años después, pues acabé trabajando con proveedores y con clientes de Valencia y en esto que un buen día yo llego a la estación, me recoge un proveedor y me dice, oye, sí, te voy a enseñar la fábrica y tal, pero antes vamos a ir, que tengo que llevar una cosa a mi cuñada. Y yo le pregunté, ¿y dónde vive tu cuñada? En Alcácer, ¿no? Y aquello fue como, Jolines. ¡pum!, me estalló la cabeza. Y claro, como a partir de aquel momento yo empecé a ir mucho a Valencia y soy una persona que no puede estar 2 minutos quieto, porque si no me aburro, pues era, vale, tengo una reunión a las 10 de la mañana y la siguiente reunión la tengo a las 8 de la tarde. ¿Qué hago? Pues venga, vamos a, vamos a ver qué puedo sacar. Y de ahí una cosa detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, Y hasta el día y, de hoy. y hasta el día de hoy, sí. Madre mía, se dice pronto. Se dice pronto. Entonces, desde tu mirada, o sea, Ujú. realmente este caso, ¿qué representa para la sociedad española? ¿Qué es lo que... La pérdida de la inocencia. Nosotros teníamos, pese a que estábamos viviendo una época inmensamente dura, eh, estaba el terrorismo de ETA, estaba una corrupción galopante, la gente, había un paro brutal, pero seguíamos con ese velo de inocencia de venir de la transición, nuestra recién nacida democracia, y nos pensábamos, o sea, no veíamos el mal estaba ahí, claro, pero no veíamos el mal. Y sin embargo, Alcácer de repente fue como tus hijas, tus sobrinas, tus hermanas son el objetivo de alimañas que no las quieren hacer daño, las quieren destruir como personas. Cosas horrendas, cosas que hasta entonces la gente a la cual le interesase estos temas, pues claro, esas figuras de Bandy, de Richard Ramírez, les Claro, es que sonaría, nosotros no teníamos Bandis ni nosotros, Richard claro, Ramírez aquí, claro, claro. claro, lo más lejano era el arropiero, Sí, exacto. el matamendigos, que Sí, era una pero que al especie final como, era como esa figura claro, ¿no? De indigente un poco que, bueno, que sí, vive en esas circunstancias, ¿no? claro, Pero y aquí era como le puede pasar a cualquiera y además puede pasar en cualquier momento y tampoco sabes a ciencia cierta quién ha sido, quién no ha sido, por qué esto, por qué lo otro, qué cosas. Y claro, cuando se te quita el velo de la inocencia, te empiezas a hacer preguntas. Preguntas que si luego no son contestadas, nosotros las intentamos rellenar con nuestra mente fantasiosa, que es fabulosa, y eso es lo que da cabo a las teorías de la conspiración y a veces a afirmar, yo el primero que lo he hecho, cosas en base a mis creencias, pero no en base a hechos, que luego con el tiempo y con la perspectiva dices, joder, colega, qué fumada. es que, bueno, ya que sacas esto, ¿Sí? vamos a aprovechar, ¿no? Vamos a hilar un poco. ¿Cómo se llega porque yo he sido también, ¿eh? Uh -huh. Igual que tú, Uh -huh. en este afán de no querer creer de alguna manera que un crimen de estas dimensiones tan Uh -huh. atroz y tal y como lo vivimos como sociedad pudiera ser, ¿no? Por dos delincuentes comunes, dos... Uh -huh. Entonces, ¿cómo hemos, cómo hemos llegado hasta esas teorías tan...
tan locas, ¿no? De irnos, y te digo, yo he estado ahí también. Sí, Yo sí, creo que somos muchos los que hemos estado ahí y decir, es que es imposible, es que es imposible. pero es sencillo. O sea, si la respuesta es muy sencilla. Esto que tenemos aquí es la máquina de fantasía mayor de la historia. O sea, fantaseó crear la música y la creó, fantaseó llegar a las estrellas y lo hizo, fantaseó el arte, los libros. O sea, siempre vamos a fantasear. ¿Y qué sucede? Es lo que te decía. Cuando hay silencio, tú Ujú, intentas rellenar el hueco. El problema del caso Alcácer es, por un lado, el silencio institucional que lo hubo, porque en aquel momento se tenía la concepción de que lo que dijese la Fuerza de Seguridad del Estado, lo que dijese el gobierno, iba a misa y nadie lo podía rebatir. Por otro lado, hubo una torpeza en no explicar y dar una didáctica y además un cariño expreso a esas tres familias. Y luego también es normal que si tú tienes ahí, sobre todo al padre de una de esas tres niñas, ujú. de abanderado de todo esto a mí no me cuadra y eso lo unes con el Estado en vez de darle explicaciones, lo ve como el enemigo a batir porque nos está enseñando las vergüenzas de todas las cosas que se hacen mal, Ujú. pues claro, al final sumas uno, dos y tres y tienes todas esas teorías de conspiración. Y claro, aquí muchas veces sucede algo, es el teléfono escacharrado, todo el mundo coge esta parte y pone su granito de arena y entonces la parte va así, y la parte va así, y la parte va así, y la parte va así. Y si llega uno y dice, ya, pero es que la parte que va así puede ir así, encima tienes los que van a seguir por este lado y por este, y Claro, y al ramificaciones, final. ramificaciones, Mm. ramificaciones. Y es un poco locura. Eh, ¿Por qué ahora no pasan estas cosas? Pues yo creo que porque en ese sentido, como sociedad, somos más maduros y también tenemos un acceso más sencillo a la información, ¿no? Y hay gente magnífica, un Vicente Garrido, una Paz Velasco, Ujú. que son muy didácticos y te explican el porqué de las cosas, el tal, te explican a nivel científico la descomposición de un cuerpo, o sea, cosas que a lo mejor antes el ciudadano de a pie y mucho menos un padre no tendría por qué No saber, ahí está, claro. ahora lo sabemos. Y eso también ayuda y aún así, bueno, sigue pasando. Hay cosas como en el caso de Mario Biondo o otros Ujú. casos, que hay una serie de teorías, porque siempre va a haber quien, porque la información es esta, no lo va a querer creer. Bueno, pues Claro. contra eso no podemos hacer absolutamente nada. Simplemente yo vuelvo a decir lo mismo, tampoco tengo o pretendo que nadie convencerle a nadie de lo que yo digo o dejo de decir. Yo intento mostrar toda la información, la misma que a mí me llega, y luego que cada Claro, persona saque sus conclusiones. claro, claro que sí. Porque, ¿qué aspectos del sumario de esta investigación te resultan o te han resultado más incoherentes, ¿no? Uf, a ver, es que, claro, yo hablar de aspectos incoherentes sin ser un experto jurídico me parece un poco atrevido por mi parte, ¿no? Sí que hay incoherencias o hay cosas que son llamativas que están recogidas en el propio sumario o en el acto del juicio. Pongo, por Ujú. ejemplo, que de repente alguien coja, en este caso, todos sabemos que la investigación la estaba haciendo la Guardia Civil y un inspector de policía coja y haya registro de que va, se lleva las cintas de las autopsias de las niñas y las devuelva unos días después y luego resulte que esas cintas haya partes que están borradas, pues claro, a la gente le chirría la cabeza y le estalla Claro, la cabeza. ¿Cómo? O sea, ¿esto quiere decir que esa persona en concreto fue quien borró las cintas? No, pero ya sabes lo que dicen, piensa mal y y acertarás. Y acertarás. si estás hablando de un caso tan extraño, tan esto, otra de las cosas es que no había material genético de las niñas, perdón, de los De autores. los autores. Ujú. Bueno, eso no es cierto o no tiene por qué ser cierto. Y me explico. Que no se haya encontrado la evidencia no significa Que que no la no hubiera o que no existe. exista. Exacto. Claro, Exacto.
cuando nuestros ancestros estaban en las cavernas, uga uga, con el fuego, Ujú. no habían encontrado los átomos, pero los átomos se llevan existiendo siempre. ¿Implica que no existiesen? No, implica que no sabíamos cómo buscarlos. Así igual las microondas, los rayos ultravioletas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en aquel momento, la genética, que ahora todos no se nos llena la boca con el ADN, las Claro, pruebas, claro. los Claro, que estamos perfiles, juzgando una sociedad y un momento en el que claro, no había tampoco lo que claro, hay ahora. mitocondrial, nuclear, etcétera, etcétera, pues no era como ahora. Claro. Incluso el propio sistema de guardado de las muestras no era igual que ahora. Ahora se tiene, en teoría, una pulcritud Sí, excelente a la hora de guardar las muestras y aún así, mira, pasan cosas como en el caso de Asunta Basterra, que se contamina y aparece el semen de otra persona que no tenía o no tuvo nada que ver con el crimen, pero cosas de estas. Y bueno, eso sí puede llegar a pasar, pero en aquel momento sí, se puede observar las fotos de las autopsias con los forenses fumando, recolectando sí, pruebas sí, con los forenses fumando, que hicieron un cribado de la fosa que se nos vendió como absolutamente espectacular y resulta que aparecieron las falanges de Miriam García hace 5 nada. años en la Sí, fosa. Entonces, pues todas esas cosas, claro, a una persona le pueden llamar la atención, le pueden chirriar, pueden decir, pero ¿qué leches pasa aquí? Y Alcácer tiene muchas de esas cosas. Que el 99%, claro, estoy segura de que son explicables, por supuesto que sí, pero que seguro. hay cosas que a uno le llaman la atención, pues dices, joder, pues claro, pero también es verdad, en el caso Alcácer, 40 millones de personas hemos puesto los ojos Claro, y en el asesinato de Paquita Fernández en Bollullos del Condado, pues no la ha puesto nada más que su familia y el guardia civil de turno que fue a levantar el cuerpo, ¿sabes? Entonces, claro, es eso así. también te da un tipo de visión y de perspectiva curiosa. Claro, porque aquí te quiero preguntar que, o sea, el impacto, ¿no? De los medios en la versión que se dio, ¿no? Que eso Los, es, los medios son y somos muy culpables en Alcácer, muy culpables en Alcácer. Al final, un medio rara vez, que los hay, busca solamente la verdad, busca un rédito a nivel de, pues si son medios privados, anunciantes, si son medios públicos, audiencias, incluso simplemente por el hecho de la notoriedad. Entonces, claro. los medios en Alcácer tuvieron un este peliagudo, porque yo sí que es verdad que, por ejemplo, se ha criticado mucho a Nieves Herrero por aquello de subir a los padres a esa tarima, etcétera, etcétera. Yo estoy Wow, es que seguro que allí ese ese programa es, programa, ese programa es durísimo, se te va la cabeza. Yo lo he hablado muchas veces con Paco Emilio el hecho de que, claro, tú estabas allí hablando de lo que les había pasado a los padres destrozados y de repente nos vamos a publicidad y con la y Fiat, musiquita. Sí, 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 y el Fiat Ducato Madre y, mía. y detergente Dixon. Y era como, es que no hay empatía y tal y cual. Y luego ya, pues obviamente, esta noche cruzamos el Mississippi, fue una vuelta de tuerca más aún de lo que se definió como telebasura, que ahora en YouTube o en otras plataformas hay una especie de revival de eso, Ujú. y bueno, yo soy consciente de que yo en algún que otro momento posiblemente haya caído en eso, no de forma intencionada ni buscándolo, pero es difícil. A veces el mantenerse totalmente pulcro y no tocar el amarillismo, a veces es complicado. Luego cuando lo ves con perspectiva te arrepientes. Yo lo he dicho varias veces, yo muchas veces no tengo ningún problema en decirlo que si he metido la pata, me he sobrepasado, he dicho algo que a las familias les haya podido dañar, yo les pido perdón sincero y si en mi mano estuviese y ellas se quisieran comunicar conmigo y hubiese alguna forma de resarcirlas, yo lo haría exactamente. Pero bueno, es que los medios son los medios. Ahí también entra un poco el qué prevalece, el derecho a la información o el Ujú. honor de las víctimas. ¿Tenemos derecho a saber lo que pasó, por duro que sea y por daño que pueda hacerle
a una familia o tenemos que Claro, pero es que ahí ocultarlo y ya se nos... sobrepasó un poquito. Sí, no, no, se sobrepasa. Eso no era Claro, se informarnos. sobrepasaron mucho. Eso era poner a una familia, unas familias Mm. destruidas en directo. Es que, bueno, no sé, es que creo que ahí ya no es a modo informativo, No, no, sino sí. pues Era, alimentarte del dolor era y otra cosa. saber que eso te está llevando a un 17 millones de personas viendo esto, ¿no? Sí, 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 es Entonces, una wow. auténtica locura. Wow. Bueno, y hablando de las familias, la figura de Fernando García. Yo sé que Ujú, tú bueno, le has entrevistado, ujú. ¿vale? Me gustaría saber un poquito qué opinas, qué se hizo con Fernando García y cómo fue tratado mediáticamente. Fernando, a ver, todas las familias tienen la misma importancia, Sí, por sin supuesto, desmerecer a, por a supuesto. Fernando. Fernando asumió el rol de ser la punta de flecha de esas familias, una punta de flecha muy necesaria. Yo lo vuelvo a decir y estoy inmensamente convencido, si no hubiese sido por Fernando, Alcácer hubiese sido otro Macastre, Otro tal Macastre, cual, tal cual. efectivamente. Y la cuestión es que, claro, cuando tú tienes una exposición y cuando tú te ves en esa vorágine, Ujú. lo más humano es que acabes cometiendo errores y acabes haciendo cosas que no son del todo éticas para las otras familias. Pero es que, claro, mírate tú y ponte tú en la piel. Es muy fácil criticar a una persona sin ponerse en sus zapatos. O sea, ponte en sus zapatos y camina eso. O sea, Sí, sí. es muy jodido. Entonces, yo a Fernando García creo que no se le puede reprochar absolutamente nada. O sea, a mí Fernando García, en el sentido de la investigación, divulgación y al amplificación de lo que le pasó a sus hijas y sobre todo a demostrarle a la sociedad de que había monstruos y que podían ser cualquiera, creo que hizo un trabajo encomiable. ¿Que ha habido cosas que no hizo bien Fernando? Pues obviamente si le condenaron por alguna de sus afirmaciones, será porque la justicia entendió que no lo hizo bien. Dicho esto, creo que Fernando tiene el cielo ganado en ese sentido y que mucha de la mierda que le han echado ha sido por intentar destruir a una persona que solo intentaba encontrar a su hija y a las tres, o sea, y a las otras dos niñas. El resto, repito, que la gente se ponga En sus sus zapatos. zapatos. Es que es lo que nos falta a todos, la empatía. Vamos a ver, vamos a hablar, ya hemos hablado de Fernando Ujú. y ahora me gustaría hablar de Miquel Ricard, ¿Vale? porque has entrevistado en varias ocasiones a Miquel Ricard y evidentemente me gustaría saber un poquito, bueno, pues cómo fue ese primer contacto con él. Bueno, lo he contado varias veces. Sí, lo sé, El primer contacto con Miguel Ricard lo sé. fue puramente fortuito. Sí que es cierto que yo lo estaba intentando encontrar. De hecho, cuando mi buen amigo Javier Martínez me avisó de que a Manuel Marlasca, el periodista de La Sexta, Ujú. le habían dado el chivatazo de que Ricard estaba en un narcopiso aquí en Madrid, en Carabanchel, pues yo me cogí la mochila a la cámara y me fui a buscarlo. Yo siempre tuve claro que la verdad del caso Alcácer pasaba por Miguel Ricard. Miguel Ricard había estado allí, él lo había confesado, independientemente que luego cambiase de opinión y demás. Yo tenía claro, yo tenía que hablar con él. Por circunstancias se me escapó aquel día y pensé, bueno, pues nunca más, ya se acabó. Y cuando le localizaron en Barcelona y fue detenido en ese narcopiso de nuevo, un buen amigo, Dani, me dijo, oye, mira Manu, yo estoy libre, si quieres me voy a esperarlo cuando salga de los juzgados y le digo lo que tú quieras. Y yo le dije, vale, pues dale mi número de teléfono y dile que si quiere saber algo de su hija, que es amiga mía, se ponga en contacto conmigo. Y Dani, más chulo que un 8, se saltó el control de los Mm. Mossos de Escuadra, vaciló a todos los periodistas y abordó a Miguel Ricard y le dio el papelito. Y Dani dijo, ¿te va a llamar? Y yo dije, pues no, no me va a llamar. Y que sí, Manu, que te va a llamar. Tengo la sensación de que, venga, Dani. Y estábamos cenando mi padre y yo y tenía el móvil así como que tal que así.
y de repente un número raro, y le dije a mi padre, ese es Miguel Ricard. Ostras. Y mi padre, ¿pero qué estás diciendo? Y digo, espera, escucha. Y efectivamente era Miguel Ricard. Efectivamente. Y bueno, hablamos cosa de 5 o 10 minutos. Luego me llamó y ya estuvimos hablando más largo y me preguntó, ¿qué quieres? Y yo se lo dije, yo quiero hablar contigo. Y cerramos una... Él estaba en aquel momento en Barcelona, él estaba mendigando en la calle y yo le dije, pues vale, yo esta semana no puedo subir, pero en unos días sí podré. Y hablamos. Y me llevé la cámara, o sea, esa primera entrevista, que es una mierda a nivel audiovisual, porque yo no llevaba ni micrófono, pero me llevé la cámara y un trípode por si A. Y me dijo, ¿quieres una entrevista? Y yo dije, vamos, claro que quiero una entrevista. Y si algo me di cuenta de Miguel Ricard, fueron varias cosas. Una, que cuando le pones una cámara de televisión o de vídeo delante y no le confrontas y le dejas hablar, él casca. Cuando tú haces preguntas concisas y eso, le sale su vena carcelaria y sabe que cuanto menos hables, mayor posibilidad de no meter la pata vas a tener. Y también me di cuenta, porque le cogí en varios renuncios, que sabía más de lo que él me quería contar. Entonces, Ujú. yo le hice una propuesta, es tú te vas a desintoxicar, vamos a hacer una transición durante el tiempo que sea necesario, pero llegado el momento yo quiero que tú me cuentes la verdad del caso Alcácer y quiero que cuentes esto porque yo, y eso se lo dije claro siempre, yo creo que tú has participado, pero te voy a dar la oportunidad de que me demuestres que estoy equivocado. Y al final, bueno, pues yo tenía razón, participó, lo ha acabado confesando y el resto de cosas que cuenta, pues ya es lo que quiera contar Miguel Ricard, como lo quiera contar Miguel Ricard. Claro, pero ¿qué impresión te dio a ti a nivel personal? Es decir, En aquel momento, que era un sí, pobre, en aquel que momento. era un pobre diablo, que era un desgraciado y y que digamos que el karma le estaba haciendo pagar por las consecuencias de sus actos. También me di cuenta de que era una mente fragmentada, que estaba completamente traumatizada por haber asistido o participado en aquellos crímenes y que esa losa le pesaba. Y también que tenía cierto nivel de complejo de manía persecutoria. Mm. ¿Sabes? Tú estabas con él, nadie le estaba mirando y ese me ha mirado, ese sabe quién soy. No, nadie sabe quién eres. No, nadie te ha mirado. O sea, si estoy lloviendo y no han mirado. O sea, habrán mirado, pues yo qué sé, pues, para cruzar la calle y ya está, Claro. pero bueno, sí que no me, o sea, también yo creo que por el bien de la investigación, por el bien de llegar a que fuese buen puerto, me mentalicé de tal forma de yo no puedo juzgarlo, no puedo violentarlo, no puedo confrontarlo, tengo que ser objetivo, analítico, frío, incluso hasta, entre comillas, empático para conseguir que él algún día confíe y cuente lo que quiero que cuente, que es qué pasó aquel 13 de noviembre de 1992. Entonces me mentalicé mucho, me hice fue una semana de estar 24 horas cada día, de barajando todos los posibles escenarios y Manu, sosiego, Manu, relax, Manu, frío, Manu, tal. Era muy difícil. Estaba ante el sujeto que había participado en la secuestro, tortura, violación y asesinato de la hija de un amigo mío. Es que eso yo creo que nadie se lo ha planteado. O No, sea, eso es cómo te pones tú delante de un sujeto que lo normal sería que lo primero que tuvieses delante te diesen ganas de romperle el cuello, pero al mismo tiempo sabes que tienes que mantener la calma porque hay una finalidad mayor que saber la que verdad saber la verdad. Ujú. y tienes que navegar, ¿no? Yo también lo he contado, a la primera persona cuando yo cierro esa charla, esa visita a Miguel Ricard que llamo,
es a Fernando. Y yo se lo dije, mira, Fernando, si a ti esto te va a generar dolor, si esto te va a causar un trauma, si esto te va a molestar, le dan por el culo a Miguel Ricard y yo no voy a ver con él, a hablar con él. Y Fernando me dijo, Manu, tranquilo, tú ves, a ver qué tiene que contar Miguel Ricard. Y ya está, pero no, no fue algo que dijeses, uff, es que sí que luego me ha pasado cuando él me ha dado detalles y tal, que ahí se me ha erizado la piel y se me ha encogido el corazón. Pero en aquel momento iba tan anestesiado de tengo una finalidad y una finalidad, Claro. que no lo sentí como algo, qué repelús. ¿Te he intentado convencer fuera de micros, fuera de cámara, de que él no tuvo nada que ver? Muchas veces, Muchas veces. muchas veces. ¿En las dos ocasiones que has hablado con él? O... No, no, o sea, yo... Bueno, me refiero, bueno, me has eh, entendido, creo que me has sí, entendido. O sea, sí, y lo bueno que aunque la gente solo haya visto esas dos, tres entrevistas, claro, hay yo, mucho detrás, ¿no? yo tengo Imagino. mucho material grabado con él, Ah, tanto a nivel audiovisual como a nivel de llamadas, porque una de las condiciones que yo le puse era que yo quería grabar absolutamente todo. Y eso me valía para yo poder confrontarlo. claro. Oye, no, es que tal. No, no, perdona, pero tal día me dijiste esto. ¿En qué quedamos, Miguel? ¿La verdad fue aquel día o la verdad es ahora? ¿Y por qué? Demuéstramelo, dame información. Y en algunas cosas su relato ha sido consistente durante todo este tiempo y en muchas cosas ha sido que dependiendo del día me contaba una cosa, por lo cual yo sabía que ahí estaba mintiendo, ¿no? Hay ciertos datos que, bueno, no es el momento de contarlos. Más adelante yo creo que saldrán algún día a la luz, que ya son detalles, o sea, son detalles que pueden no tener importancia, pero que en el contexto se entenderían, ¿no? Y es cuando yo le rebatía con datos precisos a nivel científico ciertas cosas Ujú. o ciertas aseveraciones, ahí él agachaba las orejas y no rechistaba. Era Mm, con esto, contra esto no puedo, contra esto no puedo. Entonces, eh, esas cosas son las que me hicieron. Además, luego también le pasaba más, no sé si es por el tema de las drogas y demás, que era, cuando yo le conocí era bastante fanfarrón. O sea, le gustaba darse de una pátina de importancia por ser el, entre comillas, el asesino de las niñas de Alcácer, que muchas veces tú le dejabas hablar y se venía arriba y no ahí da esa sensación. no da esa sensación. No da esa sensación. Y salían cosas de decir, esto, esto en concreto solo lo diría un sujeto que ha participado en la violación, en el resto de una violación de una niña. Si no, es algo que como persona, incluso como hombre, o Ujú. sea, sabiendo, yo te pongo el ejemplo, sabiendo que a mí me están acusando de haber torturado, secuestrado y violado a tres niñas, yo si veo a una chica en la calle, por muy buen físico que tenga, no haría un comentario lascivo, baboso, además con gente que acabas de conocer y que te puede juzgar, pero le salía. Entonces Joder. era como, uff, esto no es de yo no tengo absolutamente nada que ver. Y ese tipo de cosas pasaron en varias veces. Entonces, ahí sí que, por ejemplo, en ese momento, yo creo que si Dani ha escuchado este podcast, Mm. él lo recordará que los dos nos miramos como diciendo, Guau, joder, ya ves. Y si pudieras hacerle una sola pregunta a día de hoy, ¿cuál sería? ¿Crees que le has preguntado todo lo que le querías preguntar? yo le he preguntado todo lo que le quería preguntar a Miguel Ricard, yo se lo he preguntado. O sea, Claro yo que creo te que haya... creo que no me queda nada. Eh, la única, la única, que mira, esa sí que yo creo que no se le ha preguntado. Sería, ¿por qué Miguel? ¿Por qué les hicisteis esos?
¿Por qué? O sea, a tres niñas inocentes. ¿Por qué? O sea, de verdad. O sea, no me creo que no hubiese una alternativa. Es que no lo creo. No creo que no hubiese una alternativa. Todos siempre tenemos una alternativa. Yo puedo llegar a entender que ya metidos en harinas y además hay dos sujetos o un sujeto que tiene pistola, etcétera, etcétera, puedas sentir acongoje. Pero en aquel momento, o sea, tú vas con quien vas en el coche, que conoces al personaje o a los personajes. Digo personajes Claro. porque Ujú. la propia sentencia habla de Miguel Ricard, Antonio Anglés y otro u otros, o sea, que lo recoge la propia sentencia, no es que lo esté diciendo yo. Y esos personajes, yo no me creo que tú no sepas a lo que vais. No lo creo. O sea, todos nos hemos montado en el coche con los colegas y no es en plan de, bueno, ¿y ahora qué? Cri, cri, cri. Claro, es O que sea, no, me da lo mismo surrealista. ir a la discoteca, ir a la pizzería o secuestrar y violar a tres niñas. No, hombre, no. No, hombre, no. ¿Sabes? Entonces, de verdad, si tú llevabas ese vehículo, o sea, si tú sabías a lo que eso, ¿por qué no te bajas? Y si tú llevas ese vehículo, ¿por qué paras? O sea, búscate unas cosas. Ay, mira, no las he visto. Claro. Tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siempre creo que hay una alternativa y hay una posibilidad de, de dar respuesta a las decisiones que tomamos. Sí, yo creo que también las hay, porque además, claro, escuchar a este individuo, pues hacer como si fuera un cordero degollado, en Uh -huh. plan, es que, claro, a mí todo era forzado, a él a todo le forzaron, y claro, es como muy repugnante. Entonces, quería saber si eso fue lo más impactante para ti, ¿no? Saber, en cierto modo, que esa persona había participado y escucharle de su propia voz delante de Yo, ti y decir, no, sí, yo he participado, pero... a ver, ese es entre comillas el peaje que yo le tuve que aceptar a Miguel Ricard, Me la imagino. concesión, porque en el momento que sé que él va a dar el paso y va a contar las cosas, yo sé y que es un acto natural del ser humano, el acto de autoconservación, por lo cual al final va a intentar, o sea, Ricard será muchas cosas, que las son, pero al final sabe analizar o tiene la inteligencia emocional de analizar cuál es el delito que se le está achacando. Uh -huh. Y dentro de la posibilidad de que no podemos corroborar, por desgracia o por suerte, Uh -huh. que eso fue, como él dice, que egoístamente intente abstraerse lo máximo. Sí, yo soy malo, pero no soy el más malo. Yo violé a una, pero Sí, pero fue a yo, punta pues de claro, bastila, claro. de pistola, y de hecho perdí la erección y no pude, y a mí me pegaron y me llamaron homosexual, etcétera, etcétera. Y yo tenía miedo de que si yo no estaba allí y participaba y me callaba, Antonio pudiese hacer daño a mi mujer y a mi hija. Todas esas excusas valen para que Miguel Ricard sea menos culpable. No. Ahora, si a él le vale para que sea la, el gatillo que dispare su confesión, pues creo que nos tiene que valer, porque de otra forma no se hubiese producido. ¿Y por qué crees que ahora, después de tanto tiempo, se anima a decir esto? Pues mira, yo creo que aparte de porque me consta, ¿no?, que tanto su hija y yo le hemos dicho por activa y por pasiva que esas familias necesitan saber la verdad y que ahora es una persona libre y que no tiene ninguna Toda carga esa carga, ¿no? y que oye, él ya está juzgado, guste o no guste, él está juzgado. Y si creemos que hay un derecho a la reinserción y al perdón y esas cosas, todo ha de pasar porque él cuente la verdad de los hechos. Y Claro, yo pero también se arriesga mucho dando las declaraciones que da. creo... No sé si le va a quitar más
o sea, de lo que le ha dado, que es por lo menos hacer una confesión, pedir un perdón a las familias, Ujú. pero es que luego también va a arrastrar eh, Ya, otras cosas que igual no le van a venir tan bien. claro, pero a lo mejor, dentro de esa carcasa que se llama Miguel Ricard Tárrega, hay un atisbo de humanidad que le pese más el perdón subgéneris, forzado, impostado, ponle el calificativo que te dé la gana, a esas familias que las consecuencias de su confesión. Yo quiero pensar que es así. Yo quiero pensar que también. ¿Puedo estar equivocado? Puedo estar equivocado, obviamente. Miguel Ricard no es mi amigo, no hablo con él a diario, no tengo un trato y ni lo quiero de cercanía con él para poder analizar psicológicamente cómo es Miguel Ricard, pero quiero pensar, por lo poco o mucho que le conozca y por las veces que haya estado con él, de que algo hay y algo le remueve para haber pedido perdón a esas familias. Claro, esto siempre va a ser complicado Mm. para las personas de a pie, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. decir, una persona que ha cometido un acto tan Sí, sí, heavy como este, sí, sí. realmente tiene algo ahí. O sea, ¿sabes? Entonces cuesta, ¿no? Entonces entiendo que haya personas que digan, ya, pero es que no me lo creo, da igual, no es Pe- sincero, pe- no. pero si es que vamos a ver, si nosotros no tenemos que No, creer claro, ahí está. o no creerle, o sea, son sus declaraciones, son sus afirmaciones. Creo que ningún sujeto es lo suficientemente estúpido como para, sin tener por qué, reconocer después de 33 años que ha participado en unos crímenes y pedir perdón a las familias. Entonces, yo vuelvo a decir, es lo que cuenta Miguel Ricard. Yo no puedo No, claro, tú no puedes ni nada, nada. aseverar ni confirmar que nada de lo que cuenta en todas las entrevistas que he dicho yo sea cierto o no sea cierto, porque por desgracia no hay forma posible. Entonces, Claro, solo los que estaban allí, esas tres criaturas y quienes ejecutaron ese crimen atroz, son los que lo pueden los que sí, contar. Y luego volveríamos a lo mismo, incluso aun contándolo, habrá gente que te diga, eso es mentira. Entonces, claro, es la pescadilla y el que se círculo muerde la que se cola. muerde la cola, Vale, Manu, a ver, en tu opinión, mi opinión. ¿qué es lo oculto en el caso Alcácer? Lo oculto en el caso Alcácer para mí es muy sencillo. ¿Dónde está Antonio Anglés? Y si realmente hubo otra u otras personas que participasen en ese crimen. No hay, no veo que haya nada más oculto en ese caso, en el caso Alcácer. Miento, en el crimen de Alcácer. El caso es otra Ujú. El cosa. caso es otra cosa, sí, Sí, lo efectivamente. El llamamos el crimen de caso Alcácer Alcácer, es el crimen de lo, lo- Alcácer lo- y, lo llamamos el caso Alcácer porque es, bueno, cómo ha trascendido, ¿no? claro, Pero para mí lo oculto es dónde está Antonio Anglés, participaron otra u otras personas. Eso sería lo que creo que debería salir a la luz. El resto, bueno, ya son dimes y diretes e interpretaciones de cada uno, pero creo que con eso daríamos un paso de gigante para sacar de las sombras lo oculto del caso Alcázar. ¿y crees que vamos a saber todo esto oculto en algún momento? ¿Crees Yo, que realmente el caso Alcácer, a mí me gustaría pensar que sí. Hemos dado un paso de gigante. sí. Durante 33 años se ha negado la mayor. Miguel Ricard era un cabeza de turco, no tuvo participación, nunca vio a las niñas. Resulta que Miguel Ricard no era un cabeza de turco, tuvo participación, sí vio a las niñas y ha pedido perdón? Si tú esto me lo dices hace un año, te hubiese dicho que era imposible. Si me lo dices hace 5 cuando yo empecé el podcast, vamos, Vamos, ni te cuento. ni te cuento, ¿no? Entonces, y si te lo digo hace 7 u 8, cuando estrenó Netflix la serie, Ujú. vamos, ni de face. Pero bueno, dice mi buen amigo Paco Emilio, parafraseando muchas veces a Platón, que la vida tiene un plan maestro de las cosas, aunque nosotros no lo entendamos. Y yo creo que hay un plan maestro para que el día de mañana, independientemente de quién sea, a mí me da igual que sea yo, o seas tú, o sea Farruquito,
Si la verdad del caso Alcácer tiene que salir, yo desearía que sí, por la tranquilidad de esas familias y por la paz de esas niñas. Más de lo que se pueda aportar o de lo que yo haya podido aportar con la figura de Miguel Ricard. Si hay otros u otros participantes reales y están vivos, oye, estaría fenomenal que diesen el mismo paso. Si Antonio Anglés está vivo, sería fenomenal capturarlo y que se sentase delante de un juez y poder determinar si tuvo participación o no del Bueno, crimen de Alcácer. Pero bueno, la esperanza dicen que es lo último que se se pierde. pierde, eso dicen. Sí, Bueno, Manu, y ya para finalizar, que no quiero robarte más tiempo, tranquila. ¿qué te gustaría que se lleven las personas que siguen tu canal y que nos están escuchando hoy? Pues mira, a mí me gustaría que se llevasen una cosa sencilla y es que una persona que no es profesional ni de YouTube, ni es profesional de la investigación, ni es criminólogo, ni periodista, ni nada por el estilo, puede con tesón y puede con un poquito de, digamos, de maña o suerte o lo que sea, intentar hacer una labor sincera, muchas veces equivocada, pero que aporte un poquito de luz a este mundo tan oscuro que está ahora y crímenes hay todos los días horrendos. Y bueno, aunque sea solo divulgando o intentando denunciar las injusticias que hay, a mí me gustaría que la gente se quedase con eso. Qué bonita forma de terminar, porque Pues muchas eso es gracias. un poquito lo que yo espero con lo oculto. Muchas Estoy gracias. seguro que lo vas a conseguir. Bueno, ya veremos, Manu, ya Sí, veremos, ya veremos. nah, Poquito a estoy poco seguro. y buena letra. Pues muchísimas gracias. Te me has quedado congelado. Sí, es verdad. No sé Sí, el por te has qué. quedado ahí Me ha congelado. quedado Estabas ahí. esperando. Te has quedado Sí, sí, pajarito. estaba de hecho mirando a ver si hubiese sido el cable del wifi, pero no, no sé qué leches le ha pasado. Pues bueno, me he Bueno, quedado, ya nada, te está, has quedado ahí. me he quedado. Así no envejezco. No, no, así nos podíamos quedar, que nos congele YouTube. Jorín, Manu, muchísimas gracias. A ti, Me Carol, ha siempre. encantado, me ha Me ale- encantado. Y me encantaría que volvieras otro día a hablar del caso Macastre, Vale, sin problema, cuando tú quieras. porque sabes mucho de muchos casos que, bueno, me gustaría abordar contigo, porque me Ma- pareces ma- un fe- muy buen comunicador, pero lo que más me gusta de ti es lo que comentábamos antes fuera de micro, es que se ve que eres muy buena gente. Pues muchísimas gracias Entonces, por tus palabras. no, te lo digo de verdad, si no me callo, si no me callo y no digo nada, digo muy bien, que a veces lo hago, muy sincera. Pues Así que fíjate, si me lo permites antes de irnos, eso de como tu programa, tu podcast se llama Lo lo Oculto, oculto. sin desmerecer, sin mucho menos obviamente al caso Alcácer, pero creo que Macastre tiene muchos más datos ocultos de los que Alcácer pueda llegar a Sí, tener. sí, además era una de las cosas que quería, pero claro, es que luego le pensaba, digo, va, ya le invito en otro momento si él quiere Sí, y sí, sí. hablamos de esto porque tela con Macastre y Telita. tela con que no haya sido un caso a nivel mediático. Mm, Mira que hablábamos de, bueno, Alcácer ha sido como el romper la inocencia de una sociedad, sí, pero, jolín, es que Macastre, que fue en el 87, 9, 89. 89, bueno, un poquito antes. Ujú. Entonces, wow, me gustaría un poco abordar eso. Porque Cuando la tú, verdad es que cuando yo tú no... quieras. Sí, sí, me encantaría, me encantaría. Así que nada, man, un besito muy fuerte, Un que besazo, descanses y que Carol. disfrutes mañana, que tienes tú libre. Gracias. Disfruta por mí. Un Besitos, cuídate besito. mucho. Chao. Chao.